Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso os voy a explicar la que quizás sea la mejor técnica de relajación que he explicado hasta el día de hoy para trabajar emociones como la ira, la ansiedad, la inseguridad, la sumisión, todas esas emociones que he padecido en mí por muy largo tiempo. Y si bien he ido desarrollando técnicas que me han servido y mucho, siempre ha habido momentos en los que esas situaciones emocionales se me han ido de control. Pero gracias a esta técnica que os voy a compartir, si sois capaces de implementarla, os daréis cuenta que os será mucho más sencillo gestionar este tipo de emociones. Y es que hemos de tener en cuenta que la sumisión, la baja autoestima, generan emociones adversas, como por ejemplo la ira, ya que el que es sumiso normalmente se deja machacar por otro a quien considera una figura de autoridad. Pero como es incapaz de responderle, se guarda toda esa rabia y la descarga contra quien puede. Quien es sumiso, pues en muchas ocasiones las situaciones se le salen de control porque sabe que no va a poder responder. Sabe que si se presenta esa persona que es sumamente oscura, que te saca de quicio, sabes que no vas a poder responder y entonces ello te genera un estado de inseguridad, de ansiedad, porque no sabes cómo vas a reaccionar. Sabes que te van a humillar y eso no te gusta. La persona que padece este tipo de emociones, pues no tiene una ventana de tiempo para tomar contacto con la situación y responder de una forma adecuada. Porque, en primer lugar, hay que tomar contacto con la situación, sentir qué es lo que está pasando. Y en base a ese sentir, pues hemos de dar una respuesta. Pero esa respuesta no puede venir de los programas mentales. Ha de venir de algo más profundo, de la intuición, de nuestra propia naturaleza. Ha de ser una respuesta espontánea. Pero una respuesta espontánea no significa que yo vaya a ir a cuchillo. Una respuesta espontánea es una respuesta que refleja lo que nosotros somos. Lo que sucede es que vivimos encapsulados porque nuestro niño interno está rodeado de mecanismos automáticos. Son como una programación que activa resortes, palancas, y nosotros reaccionamos sin tener apenas ningún control y sin el apenas. Entonces, es muy importante recuperar esa naturaleza, y para recuperarla has de alcanzar el término medio, la justa medida de la virtud, el equilibrio entre la luz, la oscuridad, el amor, el odio, el bien, el mal. Tú eres todas esas cosas a la vez. Pero este no es el tema del vídeo. Digamos que si tú tienes una ventana de tiempo para tomar contacto con esa realidad, vas a poder sentir la esencia del momento y responder en base a lo que eres, en base a tu propia virtud. Pero si tú no tienes ventana de tiempo, si tu ventana de tiempo es cero, entonces puedes pasar de un estado de sumisión a un estado de ira, de un estado de sumisión
a un estado de ansiedad porque no sabes cómo responder, sientes que no tienes ese lado oscuro para manifestar a esa persona dañina y vas a estar siempre saltando de un estado a otro, cuando después de que muchas personas te traten mal, venga una persona y te dé una palmadita en la espalda y te trate bien, entonces, acostumbrado a llevar esa coraza, esa dureza, viene una persona, te trata bien y te vuelves sumiso y empiezas a hacer bromas tontas frente a esa persona. Te conviertes en una persona pegajosa, en una persona que nadie quiere tener a su lado. Y eso es porque has pasado de un estado de alerta a un estado de relajación total en el que te has convertido en una persona sumisa. Para controlar esos estados, lo importante es la observación constante de todo tu ser a lo largo de todo el día, porque si lo practicas, acabarás detectando las energías que suben y te generan ansiedad, ira, etc., y las energías que bajan, que causan sumisión, una inseguridad en la que te pones por debajo, etc. Entonces, bien, tenemos una ventana del tiempo que para muchas personas que padecen de estos problemas emocionales está completamente cerrada. Y debido a que no tenemos tiempo para tomar contacto con la realidad, pasamos de un estado a otro. ¿Dónde reside esa ventana del tiempo? Pues bien, he realizado 3 vídeos cortos, 3 shorts, en los que he explorado una parte de mí donde yo he sentido esa ventana del tiempo. Creo que esa ventana del tiempo está muy relacionada con el hecho de que cuando eres pequeño, si no te han tratado de forma adecuada, si cada vez que decían tu nombre era para echarte una bronca, para recriminarte, para decirte algo negativo, entonces uno tiende a una reacción desmedida de ya voy, porque intenta evitar que el problema llegue a mayores. Entonces todo tu cuerpo se tensiona, pero donde más se nota esa tensión es justo aquí, en la parte de las lumbares. Más concretamente, en este punto. Aquí al menos es donde esa ventana del tiempo se cierra. Cuando está abierta, esta musculatura está separada y puedes tomar contacto con la situación. Si tú empiezas a hacerte consciente de esta tensión, te darás cuenta de que es más evidente un poco más abajo, un poco más hacia la cintura. Pero lo cierto es que cuando esta tensión cierra a la altura de la cintura y sientes que cierra a la altura de la cintura, es porque en este punto ya se había saturado, y como más hacia arriba, justo por aquí, ya se había cerrado, entonces esa tensión va cerrando más hacia abajo y aquí se nota de una forma más evidente. ¿De acuerdo? Entonces de lo que se trata es de controlar ese punto. Has de ser consciente de que esa ventana esté abierta en todo momento, porque en el momento en que se cierre, pasarás de una reacción a otra reacción. Sin embargo, si controlas esa tensión, vas a ser capaz en todo momento de gestionar las situaciones difíciles. Y bueno, ya expliqué en otros vídeos cortos cómo gestionar esta tensión. He bajado un poco la cámara para que se me vea mejor, pero bueno, os dije que para sentir esta tensión
una de las maneras es situar las manos así, tal y como os muestro, pero las debéis situar en esta posición justo por encima de la cintura. Entonces apretaréis las nalgas y notaréis cómo la columna vertebral se hunde hacia adentro, mientras que cuando relajáis las nalgas, la columna se sale hacia afuera, ¿de acuerdo? Aprieto las nalgas, se mete hacia adentro, relajo las nalgas, se sale hacia afuera. Esta es una manera de detectar esa tensión que provoca que la musculatura se cierre y que la ventana del tiempo se cierre. Pero hay otra forma que también os expliqué, que de hecho es la forma en la que tomaréis un contacto más completo, más directo sobre la situación. Es decir, en el momento en que se dé una situación adversa, si te obsesionas con esta tensión y la vigilas a lo largo del día, te darás cuenta cómo esta musculatura se cierra de la forma en la que te indico. Pero para entrenarte, como expliqué en aquel vídeo corto, os pediré que coloquéis los pies así, de esta manera, tal y como los he situado yo. Entonces lo que haréis es que, sin mover los pies del sitio, tensionaréis los talones lateralmente hacia adentro, ¿de acuerdo? Y al tensionar los talones, dando así golpecitos, a la vez también apretaréis las nalgas y notaréis cómo toda esta musculatura se cierra, ¿de acuerdo? Entonces yo os recomiendo que practiquéis ambos ejercicios, pero que muy en especial os fijéis en este último, porque es la manera en la que vais a tomar contacto con esta tensión a lo largo de todo el día y vais a poder gestionarla, ¿de acuerdo? No obstante, no es tan sencillo, porque las tensiones corporales están interconectadas y una tensión refuerza a la otra, una tensión recae sobre la otra. Entonces te voy a explicar a continuación qué otras tensiones has de tomar en consideración para que relajar esta tensión sea más fácil. En primer lugar te diré que intentes caminar apoyando bien el talón, ya que cuando uno está tensionado, retrae los dedos de los pies para hacer trípode con la almohadilla delantera y levantar y andar con el talón ligeramente levantado. Es algo sutil que si no te fijas no te darás cuenta, pero lo has de manejar correctamente. Has de apoyar el peso correctamente en el pie, porque cuando adoptas esta posición tensional, toda esa tensión sube por las piernas, ¿de acuerdo? Entonces apoyaremos bien el talón. Para ello te recomiendo que flexiones bien las rodillas al andar, que intentes echar el peso hacia atrás, porque así apoyarás mejor el peso en el talón. Además, puedes ayudarte de un sencillo truco que te voy a explicar, que consiste en poner las manos dentro de los bolsillos y presionar las piernas con los dedos, así. Y entonces, cada vez que notes rigidez en la pierna al presionar con las yemas de los dedos, relajas las piernas. Puedes hacer varios ciclos de tensión y relajación para observar cómo de esta manera las piernas se tensionan, tú lo sientes en la yema de los dedos y entonces las relajas, ¿de acuerdo? Adicionalmente, otro problema que surge es que el ano y el perineo suelen estar muy tensionados y toda tensión que esté cerca de esta zona le afectará de forma directa.
Entonces, lo que te aconsejo es que aprendas a relajar el músculo del perineo y también el músculo del esfínter, el músculo del ano, ¿de acuerdo? El perineo discurre entre los genitales y el ano. Entonces, yo lo que te recomiendo es que hagas presión cerrando el esfínter y relajes el esfínter. Cierres el esfínter y abras el esfínter. Y mientras realizas esta acción vas palpando a lo largo de todo el perineo, que como digo discurre entre los genitales y el ano. Al palpar, donde notes que hay mayor contraste entre la tensión de ese músculo y la relajación, entonces te centras ahí y sigues apretando y relajando el esfínter para detectar la tensión del perineo. De esta manera irás tomando contacto con el perineo y sabrás cuándo está relajado y cuándo está tensionado. Otro músculo que está en la zona y que también has de dominar es el psoas. Hay una forma muy sencilla de hacerlo, también lo explico en uno de mis ejercicios. Lo que has de hacer es situar las manos tal que así contra la cintura y entonces ahora, ejerciendo presión pero sin mover las manos de esta posición, lo que harás será varios ciclos en los que tensionarás y relajarás en este punto, en el punto donde terminan las costillas, ¿de acuerdo? Entonces voy a tensar y relajar. A medida que tensas y relajas, te darás cuenta que al tensar las manos se salen hacia afuera y cuando relajas se hunden hacia adentro. Pero al hundirse hacia adentro y luego volver a tensar, ya no salen tanto como antes, ¿de acuerdo? De manera que tras varios ciclos de tensión y relajación, las manos se te acaban hundiendo en la cintura. Eso significa que el psoas ya lo tienes completamente relajado. Otra forma indirecta de relajar el perineo y el psoas es mandando presión de aire hacia esa zona. Es decir, tú puedes inflar el diafragma y echar el cuerpo ligeramente hacia atrás. De esa manera te será más fácil mandar presión de aire hacia el perineo y esa presión de aire es como si lo empujase hacia afuera. Lo mismo con el psoas. Puedes mandar presión de aire hacia el psoas para relajarlo. De lo que se trata es de que la presión del aire la has de mandar lo más hacia abajo que puedas. Y cuando mandes la presión del aire lo más hacia abajo que puedas, intenta mandar la presión del aire más hacia abajo todavía. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya hemos conseguido relajar el esfínter del ano, el perineo, el psoas. Otro ejercicio que os expliqué y que también os puede venir bien es poner la mano tal que así, ¿de acuerdo? Bajo la nalga y hacer varios ciclos de tensión y relajación hasta que consigas relajar las nalgas. A continuación vamos a intentar conectar las tensiones de la parte inferior con las tensiones que se generan en la parte superior. En este caso tengo varios ejercicios que te pueden venir bien, pero te voy a explicar algunos que te van a ayudar a aliviar tensiones bastante fuertes, bastante evidentes, y de esta manera pues poder conectar la parte superior con la inferior para relajar todo el circuito, porque si alguna parte del circuito alberga tensiones, entonces se genera como un conflicto entre la parte que está tensionada y la parte que está relajada, y suele ganar ese conflicto la parte que está tensionada.
Hace unos días expliqué un ejercicio que os va a venir muy bien para relajar los trapecios y es muy sencillo y eficaz, me lo han valorado bien, ¿de acuerdo? Todo lo que has de hacer es echar el cuerpo hacia atrás, echar los brazos hacia atrás, los hombros caídos, y entonces ahora vamos a echar la cabeza hacia atrás y vamos a exhalar una bocanada de aire, pero como si a la vez estuviésemos bostezando. Y mientras exhalamos aire, vamos a intentar sacar barriga mientras exhalamos. Notaremos que al hacerlo, los trapecios se aliviarán rápidamente. ¿De acuerdo? Bueno, otras tensiones muy evidentes en la parte superior están en la lengua. Has de vigilar que la lengua esté plana, reposando sobre el piso de la boca, que no esté tensionada lateralmente, ya que si lo está, pues nos va a generar mucha tensión. A veces la lengua está retraída hacia atrás, con lo cual genera mucha tensión y mucha ansiedad. Un ejercicio que os expliqué para relajar la lengua y que vuelva a estar plana y relajada es colocar un dedo así como te muestro, y entonces ahora intentaremos empujar este dedo con la lengua a través de la piel, pero vamos a empujarlo con la parte de la lengua que está próxima a la conexión con el suelo de la boca, ¿de acuerdo? Con esta parte de aquí. Hacemos varios ciclos de tensión y relajación. Otra tensión muy fuerte, que si la controlas también te va a venir muy bien para relajar todo el circuito, consiste en una tensión que se da cuando aprietas los labios con fuerza. Muchas veces no te das cuenta y tienes los labios apretados. Cuando los labios se apretan y las comisuras se echan hacia atrás, que es una mueca que se da con la ansiedad, entonces se genera como una presión en esta parte de aquí y la mandíbula se recoloca hacia abajo en una posición tensionada. Entonces cuando la mandíbula se recoloca hacia abajo, empuja las vértebras hacia abajo, lo que genera dolor cervical, ¿de acuerdo? Pero la mandíbula hace de pivote justo aquí, en la boca, y como digo, presiona las vértebras hacia abajo. Luego, si tiene los trapecios tensionados y los hombros tensionados, pues entonces los trapecios y los hombros empujan las cervicales hacia arriba. Entonces tenemos un problema muy grave, porque la mandíbula presiona hacia abajo al pivotar sobre la boca y los hombros y los trapecios presionan hacia arriba las cervicales. ¿Cómo solucionar este problema? Pues bien, la posición de la lengua es muy importante, ya que cuando se da esta circunstancia, pues la lengua se halla en esa situación que estaba diciendo, presionando hacia abajo. Entonces con este ejercicio la relajarás. Adicionalmente, lo que has de hacer es intentar mantener nivelada la mandíbula y también relajar las comisuras. Para ello te cogerás así con los dedos y harás este gesto al mismo tiempo que bostezas. Entonces, cada vez que notes que notas tensión en las comisuras, aprietas los labios y la mandíbula se tensa hacia abajo, pues realiza esta acción y relajarás la zona. Adicionalmente, dejaré en la descripción de este vídeo una multitud de vídeos cortos donde explico más técnicas de relajación que os vendrán muy bien, ¿de acuerdo? Entonces,
tal y como decía, prestar mucha atención a esta parte de aquí y cómo se cierra esta ventana del tiempo. Tal y como explicaba antes, esta tensión va a ser más evidente de la cintura hacia aquí, más o menos. Pero debéis controlar también un poquito más arriba, porque cuando la parte más baja que te he indicado al principio la notas muy tensionada, es porque la parte que está justo por encima está ya sobretensionada, solo que la parte superior no es tan evidente cuando se tensiona, se nota más en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Cuando hagas el ejercicio que he explicado, que es el más importante, en el que sitúas los pies así de esta manera y sin mover los pies del suelo, tensionas los talones hacia adentro de esta forma, tensionas y relajas, tensionas y relajas, entonces te has de fijar que al relajar lo que has de hacer es relajar de manera que se abra esta ventana y como si la relajación de esta ventana rodease las piernas, ¿de acuerdo? Es como si abres de aquí y esta relajación rodea las piernas de esta manera. Has de visualizarlo de esta manera. Visualízalo a lo largo de todo el día. Intenta tener las nalgas relajadas. Intenta visualizar, como digo, esta ventana del tiempo. Si permanece abierta, tendrás muchas más fracciones de tiempo para tomar contacto con lo que está sucediendo y de esa manera dominar la situación. Hasta aquí con este vídeo. Os pediría que os suscribáis a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento, ya que YouTube no está notificando mis vídeos. También os pediría que compartáis este vídeo con otras personas, que le deis me gusta si os ha gustado y que comentéis a ver qué os parece, y si empezáis a obtener resultados, pues me lo decís, ¿de acuerdo? Y sin más, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.